Dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es clara, es precisa y siempre nos habla con sencillez, con simpleza, Padre, y nosotros debemos de estudiarla para vivirla y ser cada día mejores para ti. Bendice a cada amigo y hermano que nos acompaña este día y úsame para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Comienza este versículo 4 diciendo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Así comienza el versículo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y la pregunta es: ¿dónde han entrado? ¿Dónde? La iglesia. A la iglesia. Y es el tema de hoy. La iglesia. Han entrado a la iglesia. Estos hombres entran encubiertamente, camuflados. A través de los años que yo vengo a esta iglesia, que son como 50 años, o más eso, he visto que han llegado personas entrando de ese modo. Y que la verdad su intención no fue el servir al Señor Jesucristo, sino servirse a sí mismo. El cristiano entra a la iglesia. ¿Cómo lo podemos ver? Les invito a el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Cuando comienza la iglesia primitiva, aquí dice el capítulo 2, versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. 47, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces estos hombres entran encubiertamente a la iglesia. Es lo que el apóstol Judas nos está enseñando. La iglesia no es el edificio. Bíblicamente la iglesia no es el edificio. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de decir: ¿vas a ir a la iglesia? Y cuando pasamos por fuera, por la calle, decimos: esa es mi iglesia. Y entendemos, lo entendemos, pero bíblicamente no es lo correcto, porque Cristo no va a venir a buscar templos. La iglesia somos nosotros, los salvados por la sangre del Señor Jesucristo de todo el mundo, sean negros, blancos, amarillos, verdes o rojos, hombres o mujeres, pobres o ricos, gordos o flacos, no importa. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres que han sido salvados por la sangre preciosa de Jesucristo. No importa el idioma que hable. Esa es la iglesia. Y Cristo va a venir a buscar a personas convertidas, no edificios. Porque en el cielo, dice la Biblia, no va a haber templo. Porque vamos a estar con Cristo. Así que entendamos eso. Cada día que pasa en el mundo entero, el amor de los cristianos se está muriendo. En Holanda, vi hace unas semanas,
Hay muchos templos católicos que ya no se están usando como templos. Son bibliotecas, son cafeterías, son librerías y otras cosas. Y lo mismo está pasando hoy en Canadá. Se están cerrando muchas iglesias, incluyendo iglesias cristianas. Y eso está comenzando muy rápidamente. La gente ya no está creyendo en Dios. La gente se está volviendo anti Dios en el mundo. Cristo compartió su palabra a iglesias, no edificios. Iglesia es un grupo de personas y la Biblia fue escrita a iglesias individuales, a iglesias locales. Se le llama una iglesia local porque está ubicada en una única localidad. Por ejemplo, nuestra iglesia legalmente se llama Iglesia Bíblica Bautista Macul. Y muchos me han preguntado, y hasta que averigüé ya entendí por qué se llama Iglesia Bíblica Bautista Macul y no Iglesia Bíblica Bautista Ñuñoa, porque está en Ñuñoa. Lo que ocurre es que cuando fueron a inscribir legalmente esta iglesia, ya existía la Iglesia Bautista Ñuñoa en la calle Totoyoco. Cuando el pastor Miguel, años atrás, comenzó la iglesia ahí en Quilín con Premio Nobel, con Quilín, un poquito pasadito por acá, le iba a colocar Iglesia Bíblica Bautista de Villa Macul. Y el Ministerio de Justicia le dijo no, porque ya existe una iglesia bíblica Bautista Macul. Entonces le puso Templo Bautista Fundamental, que ahora ya murió y se llama otro nombre esa iglesia. La Biblia habla de creyentes en Roma, en Galacia, en Corinto, en Éfeso, en Colosas y así sucesivamente. El Señor le dictó información a 7 iglesias en Asia, ¿verdad? Entonces cada iglesia es independiente y la Biblia está escrita para cada iglesia independiente una de la otra. La Biblia no habla de una iglesia universal, como algunos enseñan. No, porque cada iglesia tiene su propia identidad. La iglesia fue comprada por Cristo. Nadie puede decir, esta es mi iglesia, como algunos decimos, esta es mi iglesia en el sentido, porque ahí me congrego. Pero como dueño, tiene un solo dueño. Vamos a la escritura. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Veamos por favor. Primero esto que es importante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Y aquí la escritura de la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 6, versículo 19. Comienza el apóstol Pablo hablando con una pregunta. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia fue comprada por Cristo. ¿Cuánto le costó a Cristo? Su vida, porque entregó toda su sangre. La vida está en la sangre y Él entregó toda su sangre por la iglesia. El libro de los Hebreos nos dice algo muy importante también en su capítulo 10. Observemos. Hebreos, capítulo 10, versículos 12. Dice, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Y en el mismo capítulo 10, pero en el versículo 14, observen, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que Él nos salvó por el sacrificio que Él ofreció para salvar a la humanidad. Cristo es el que compró la iglesia. No solo compró Cristo la iglesia, sino que también Cristo comisionó a la iglesia. Para decirle de una comisión, le dio una labor, le dio una responsabilidad, una comisión. Vamos por favor a Mateo capítulo 28. La iglesia tiene una responsabilidad, un trabajo por hacer. Cada creyente, cada persona que compone la iglesia del Señor. Aquí en Mateo capítulo 28, veamos por favor del versículo 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él compró la salvación de la humanidad. Por tanto, versículo 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor dio una comisión, un trabajo por hacer. Y no es un trabajo optativo. No es un trabajo que yo, si quiero, lo hago. Es un mandato, porque es un imperativo. Dijo el Señor Jesucristo, por tanto, id. No dice, el que tiene talentos, el que tiene don, el que tiene la voluntad, el que tiene, es bueno para hablar, el que le gusta conversar. Todo creyente. Nos dio una labor a cada uno de nosotros. Fue el Señor que dio esa responsabilidad. El Señor también dio un liderazgo a la iglesia. Él puso un liderazgo. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios, por favor, en sus Biblias. Efesios. Capítulo 4. Y versículo 11. Noten, el apóstol Pablo dice, y él mismo, el Señor Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ahí vemos que dio un liderazgo a la iglesia. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Va a decir, el Señor puso el liderazgo para perfeccionar a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor puso eso, ese liderazgo en la iglesia, para edificar a la iglesia y para que cada uno que componemos la iglesia lleguemos a ser como Cristo. Como Cristo. Esa es la labor que tiene en cada creyente en la iglesia. Como cristianos, cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia de Cristo. Tenemos una responsabilidad. Primero es estudiar la Biblia. Pues, gracias por los amenes. Estudiar la Biblia. San Juan capítulo 5. Veamos lo que enseña el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5.
Versículo 39. Estudiar la Biblia, 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué yo debo de escudriñar la Escritura? Para saber cómo es Cristo, para asemejarme a Cristo, escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Buscar, por aquí, por acá, leer. Por eso que siempre animamos a los cristianos a leer la Biblia cada día. En la semana pasada yo envié a todos mis contactos esta hojita, la envié por el WhatsApp. Y mucho me agradecieron. Me dijeron, oye, justamente necesitaba, porque quiero comenzar a leer en varios países, tengo amigos en muchos países, que le envío esta información o cosas por el estilo. Y muchos me dieron gracias. Que bueno, necesitamos eso porque voy a animar a la iglesia a leer la Biblia todos los días. No solo debemos de estudiar la Biblia, sino que también tenemos que aprender a usar la Biblia. ¿Saben ustedes cuál fue el beneficio del ejército chileno en la guerra del Pacífico? ¿A qué le tenían los bolivianos, los peruanos y los argentinos en la guerra del Pacífico? Al corvo. El corvo, el cuchillo que tenían y que una curvatura. Era implacable, porque una vez que lo ponían en el cuello, lo hacían solo una pasada, ¡pum! Y los soldados de todos esos países le tenían terror al corvo. Y el corvo fue un invento chileno. Y los chilenos lo supieron usar muy bien. Y fue copiado por otros países. Entonces, no solo había que tenerlo, sino que saber usarlo. La Biblia también nosotros debemos saber usarla. Cada creyente que no sabe ubicar, y ya lleva años como creyente, ubicar algún libro de la Biblia, debería de darle vergüenza. Porque nosotros como creyentes debemos usar bien la Biblia. ¿Sabe? Así como los soldados chilenos sabían usar bien el corvo, nosotros tenemos que saber usar bien la Biblia. ¿Por qué? Justamente porque la Biblia es la espada que Dios nos ha dejado a nosotros. La espada del Espíritu. Ella tiene doble filo. Con la espada, la Biblia como espada, por un lado da la vida y por otro lado, por otro filo, da la muerte. Depende de la persona que la escucha. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos por favor a la segunda carta del apóstol Pablo, al capítulo 2 de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segundo Timoteo 2, en el versículo 15. Segundo Timoteo 2:15. Dice, procura, trata de con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo termina el versículo? Que usa bien. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué la usa bien? Nosotros como creyentes no tenemos que dejar la Biblia. Solo tenemos que usarla bien. ¿Cómo la puedo usar bien? Si yo la conozco. Como dijimos en Juan 5:39, escudriñar la Escritura. Y cuando yo la uso bien, solo voy mostrando la Biblia, nada más puede llegar al corazón de otra persona. Por conocerla, por usarla,
y luego usarla bien. No solamente eso, ¿para qué? Para vivir la Biblia en mi vida. El daño más grande que está provocando la iglesia en el mundo entero es que los creyentes no están viviendo la escritura inspirada. Y por eso la gente, oye, ¿a qué iglesia vas? A tal iglesia, ¿dónde está? En tal lugar. Ah, no, pero no voy a ir, porque conozco unos que van ahí. Mucha gente dice eso. Vamos a la escritura. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y aquí en Santiago, en el capítulo 1, veamos por favor el versículo 22. Santiago 1, 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores. No dice sed conocedores, sino ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a nosotros mismos. Yo recuerdo años atrás cuando llegué a la iglesia y al poco tiempo uno de los líderes de aquella iglesia dejó de congregarse y yo fui a visitarlo a la casa y le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y me dijo, tú no puedes decirme nada a mí, porque yo conozco la Biblia, me dijo. Sí, tú conoces la Biblia, pero no estás diciendo, no estás haciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que entregarnos. Y él había sido líder, era mi maestro, aquí en la iglesia, y dejó de congregarse. Entonces, la Biblia no es para solo saberla, sino para vivirla. Para vivirla en nuestra vida. Y cuando yo escudriño la Escritura, cuando yo conozco la Biblia y la vivo, allí yo puedo enseñar la Biblia. Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, en el versículo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Noten, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para, ¿qué dice? Enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. Y fíjense en el mismo capítulo, versículo 24. Segundo Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. ¿Verdad? Entonces tenemos que enseñar la Escritura a otras personas. Estar dispuesto a enseñar. También nosotros debemos de congregarnos cada semana, y eso es lo que nosotros nos estamos congregando una vez por semana, nada más, un domingo por semana, un día a la semana. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y veamos el versículo 25. No dejando de reunirnos o congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El creyente tiene que pensar que debe de congregarse cada domingo, cada semana. Muchos de nosotros nos hubiésemos servido para haber sido parte de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se congregaba todos los días. Todos los días. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué más? La responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es dar fruto. Producir frutos. San Juan capítulo 15.
El Señor Jesucristo hablando aquí en San Juan 15. Dice lo siguiente en Juan capítulo 15, en el versículo 5. San Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, hablando de Jesucristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está en mi vida, yo tengo la responsabilidad de dar fruto. Producir fruto. ¿Qué hizo el Señor cuando vio un árbol que no tenía fruto? Lo secó. Y aquí el Señor habla mucho del fruto y del permanecer. Una persona que está en Cristo, que permanece 11 veces, este capítulo habla de permanecer en Cristo. Veamos el versículo 8, capítulo 15, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces tenemos que dar fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. El mismo capítulo 15, versículo 16. Noten, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como creyente debemos dar fruto. ¿Cómo podemos dar fruto? Evangelizando. Marcos capítulo 16. La iglesia tiene la responsabilidad de evangelizar. Marcos capítulo 16. Aquí en Marcos 16, en el versículo 15, noten lo que dice. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién debemos evangelizar? A toda criatura. A cada persona que pasa por nuestro lado, ¿verdad? Debemos de predicarle el evangelio. Una vez que hemos predicado el evangelio, ¿qué tenemos que hacer con la persona? Discipularlo. Mateo, ¿qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 28. Antes de irse al cielo, el Señor Jesucristo le dio la responsabilidad a la iglesia. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El creyente tiene que evangelizar, el creyente tiene que discipular. El creyente tiene que ser un maestro también. Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Hay mucha gente en la iglesia que no quiere servir al Señor. Pero uno que lleva años en la iglesia tiene que ser un maestro. De lo contrario, es como lo describe aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para Dios. Porque debiendo ser ya maestro, fíjese, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, pregúntale tú, mi hermano, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia?
¿Y por qué tú estás enseñando como maestro de la escuela dominical? Después de porque debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Parecía enseñar el ABC de la vida cristiana. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay muchos creyentes que llevan años y son niños espirituales. Niños en Cristo. Tan niños que se enojan si no les saludan. Se enojan si no le hablan. Se enojan si no le llaman. Escuchan un chisme y dejan de congregarse. Niños. Niños en Cristo. Y todo, el versículo 13, fíjense, 5:13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿quién participa de la leche? Un bebé. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hermano, tiempo de crecer. Pregúntate, ¿cuánto tiempo llevo en la iglesia? ¿Y cuál es tu fruto hacia la iglesia? ¿Cuál es tu aporte hacia la iglesia? En la iglesia hay más niños espirituales que maestros. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por último, la iglesia no solamente fue comprada por Cristo, no solamente fue comisionada por Cristo, sino que también la iglesia fue perturbada del inicio, de su inicio, hasta que Cristo venga. La iglesia sigue siendo perturbada por aquellos que entran encubiertamente para perturbar a la congregación. Por eso el apóstol Judas nos advierte a cada uno de nosotros que abramos nuestros ojos para no ser engañados, porque hay muchos engañadores y que muchos se llaman creyentes, pero no todo creyente es un cristiano. Eso tenemos que tenerlo muy bien en nuestra mente. Versículo 4, Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Siempre están entrando en las iglesias para poder dividir las iglesias y que se llaman cristianos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y sin engañar. Por eso tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, para no engañar ni tampoco ser engañado. Por eso Dios nos dejó la palabra escrita para que nosotros examinemos nuestra vida y la de los demás. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. Noten: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hermanos, esto empezó hace rato en el mundo y ha entrado también a nuestro país. Tenemos que cuidar.
capítulo 4, versículo 3, 2 Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A sus propias concupiscencias. Y, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Dios no habla con fábulas, Dios habla a través de su palabra. Pero a la gente le gustan más los cuentos que la Biblia. En todo el mundo. En todo el mundo. Yo lo he comprobado muchísimo. Que tenía el privilegio de conocer varias iglesias de diferentes países. Por eso, cada uno de nosotros como creyentes debemos preguntarnos: ¿yo estoy siendo un aporte para la iglesia donde me congrego o no? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cómo yo estoy bendiciendo a la iglesia? ¿Qué estoy haciendo por la iglesia? Hay un pasaje que siempre me llama la atención y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11. Observen, Lucas 11. Aquí en Lucas 11, en el versículo 23, hablando al Señor Jesucristo mismo, dice: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Tú eres con Cristo o en contra de Cristo? ¿Tú estás recogiendo almas o estás desparramando las almas, luchando en contra de ellas? ¿Cuál es tu aporte hacia esta iglesia? ¿Te has preguntado alguna vez cuánta gente hay en nuestra iglesia en que yo le prediqué el evangelio y que están aquí conmigo en la iglesia? ¿Cuánta gente de los que están en mi iglesia yo les discipulé? ¿Cuántos puedes contar tú que fueron discipulados por ti? ¿Cuántas personas conocieron a Cristo por ti que están aquí en la iglesia? ¿Cuántos han sido discipulados? La Biblia dice que tenemos que dar fruto. Dar fruto. Para concluir, cada uno de nosotros como cristianos debemos de entender que la iglesia es de Cristo. No es mía, no es de un hombre. Mucha gente tiene el pensamiento que la iglesia es mía, es de David Rubinot. Yo no soy de una iglesia. Dios me puso y Él me llamó. Yo nunca quise ser pastor. Nunca lo quise. El Señor me había llamado y después yo le puse condición y Dios me tuvo que enfermar y yo llevo las marcas, las huellas en mi cuerpo. Porque nunca quise. Y sigo fiel a Él nada más porque Él me llamó. Y ya aprendí, igual que Jacob, a tener miedo al Señor, porque el Señor deja con marcas, como Jacob lo dejó cojo, ¿verdad? Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Pero hay mucha gente que atenta contra la iglesia, que habla contra la iglesia, que hace cosas contra la iglesia, que trata de dividir, de destruir, pero no entiende que es la iglesia. No entiende que el Señor es el dueño de la iglesia y Él dio su vida por la iglesia. Hebreos 10, 29. Pregunta el apóstol: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Un día, cada uno de nosotros estaremos ante Dios para rendir cuenta.
¿Y qué vamos a decir? El apóstol Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 14, lo siguiente. Romanos 14. Y en el versículo, Romanos 14, versículo 11. Observemos. Porque escrito está, dice el apóstol Pablo, no solamente aquí, sino también en el Antiguo Testamento, dice lo mismo. Porque escrito está, Romanos 14, 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Va a decir de creyentes y no creyentes, de hijos de Dios y no hijos de Dios. Se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuenta. Hermanos, Dios es severo. Un día Dios no va a pasar por nosotros, dará a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí. Hermanos, Dios es severo. Un día Dios no va a pasar por alto nada. Hebreos capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10, por favor, en su Biblia, y en el versículo 31. Hebreos 10, 31. Aquí el apóstol da una tremenda exclamación. Hebreos 10, 31. Horrenda cosas es caer en manos del Dios vivo. La gente que piensa que puede hacer y deshacer en la iglesia está equivocada. Porque la iglesia es de Dios. ¿Está compuesta por creyentes humanos? Sí. Pero Dios nos dejó todas las reglas y prácticas aquí. Y si no obedecemos lo que Dios nos ha dejado escrito, estamos mal. Tenemos la responsabilidad de comprender que la iglesia fue comprada por Cristo, fue comisionada por Cristo y fue y ha sido tratada por el diablo hasta el día de hoy, siempre atacándola. No seas tú, ni sea yo, el instrumento del diablo que destruya esta iglesia. Nosotros somos llamados para dar fruto y ser un aporte y una bendición en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Oremos. Padre bendito y amado, tú conoces nuestras vidas, tú sabes cómo somos cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que cada uno, como creyente, podamos luchar para ti y servirte a ti y producir para el engrandecimiento de tu nombre en esta iglesia. En el nombre maravilloso de Jesucristo te pedimos y te decimos estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.